Seguimos en Se Presume Culpable con otro tema que ya hace tiempo venimos denunciando aquí y que, bueno, ahora tomó relevancia y está tomando relevancia en distintos medios porque hay una cuestión que tiene que ver con lo que siempre decimos aquí, denunciamos y hemos ya mencionado muchos casos que ocurren a lo largo y ancho del país, donde específicamente tenemos a una perito que participa del lado de la víctima en muchos casos, o de la presunta víctima, en muchos casos que se han denominado causas armadas. Ahora una periodista de Buenos Aires, a partir del caso de Pablo Guisone, este médico que fue acusado por sus hijos por abuso y que la madre de estos menores en el momento de la denuncia los convenció para que lo denuncien al padre por abuso, y en el cual participó una perito constatando, entre muchas comillas, estos abusos y realizando informes periciales donde avalaba esa problemática, ¿no? Vamos a escuchar primero a la periodista que estuvo en un canal de televisión de Buenos Aires que tiene alcance nacional, donde contaba puntualmente algunas cuestiones en relación al caso Guisoni. Que utilizó la denunciante de Pablo Guisoni, o sea, Andrea Vázquez, la mamá de los chicos, funcionaria de La Matanza, ella utilizó a una perito de parte, una médica forense que se llama Virginia Kramer. Con esa pericia privada, insólitamente, únicamente con esa pericia avanza esto, ¿sí? Esa pericia ahora, en el fallo de casación, es destrozada. ¿Pero es una pericia trucha? Parcial. Y es una... Mira, los jueces de la Sala 1 del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires la destrozan. Acá se habla de... Y la destroza una junta médica, en realidad. Se habla de falta de ética, se habla de falta de profesionalismo, de falta de imparcialidad e incluso de revictimización del niño. ¿A qué voy con esto? A que hay una bandera, ¿no? Y hay una idea de me subo porque hay una eminencia. Pero esa eminencia es una perito que viene siendo sostenida por feministas, por organizaciones de derechos humanos, y eso es una rueda en la cual eso termina siendo el combustible para nuevas causas. ¿Vos dirías que es una perito que siempre hace informes para el mismo lado? ¿Siempre es culpable el padre de los chicos, por ejemplo? Mirá, ojalá fuera solamente eso, porque tengo que decirte, bueno, es una perito que, por supuesto, en este caso ahora está empezando a ser investigada, porque ahora un fiscal, digamos, después de que se termina de concluir en casación que Pablo Guisoni es inocente, se empieza a investigar a su denunciante por falsa denuncia, claro, y también a la perito. O sea que ella está comenzando a ser investigada acá. Pero no solo se pone en tela de juicio su labor en causas de abuso. Te voy a decir un caso muy conocido en el que también está investigada, y es el caso de Facundo Astudillo. ¿Se acuerdan de Facundo Astudillo, un joven que durante la pandemia desaparece, visitar a la novia, se va a dedo desde Pedro Luro a Bahía Blanca en la cuarentena dura? Por supuesto, las primeras sospechas había que investigarlo porque, digamos, en la cuarentena más dura, donde sabemos que se cometieron delitos, violaciones, violencia institucional grave, quedó gente tuerta por no ponerse el barbijo, murió gente, digamos, fue gravísimo. Había que investigarlo porque lo había parado la policía. Pero Facundo Astudillo se demostró que no fue la policía. Se terminó demostrando que no fue la policía, ¿no? Que eso fue toda una operación montada para tirarle un muerto a Kicillof y a Bernie. Bueno, ahí actuó esta misma perito en grupo, con un perito en perros, ¿no? Un perito que supuestamente sabe de odorología forense y que ya fue condenado en 2 o 3 provincias, no solo por... ¿Y qué tenía que ver esta perito con este otro perito? Bueno, si te lo digo no me lo vas a creer, pero esta perito no solamente actuó adelantando opinión, diciendo que lo había matado la bonaerense con el objetivo de culpar a policías que eran inocentes, sino que está sospechada, Diego, de incluso
de tener que ver con el sospechoso hallazgo, la sospechosa aparición de objetos en la escena en el recorrido de Facundo Astudillo, por los cuales ya fue condenado este perito. ¿Qué te quiero decir? Sí. Que violencia institucional, abuso sexual y lo que vos quieras, puede haber pericias a la carta y hay muchísima preocupación. La perito de parte que utilizó la denunciante de Pablo Gisela. A lo que podemos sumar a esto que comentaba esta colega, sobre las causas en las que participó esta perito médica forense Virginia Kramer, podemos mencionar la causa Dufo de Buenos Aires, la causa, Facundo Astudillo, como mencionaba, Buenos Aires, la causa Casco, aquí en Rosario, la causa Orellano, también de Rosario, la causa Escobar, también de Rosario, recordemos Pichón Escobar, que también hace bastante tiempo, la causa Bravo de Chaco, Ponce de León, también de Chaco, la causa Abreu de La Prida, la causa Noa Suárez en Necochea, la causa Gatica en Neuquén, la causa Martínez en San Clemente del Tuyú, y en La Plata también en la causa Tuno Espinosa, que todas las causas que mencioné antes son donde los sospechosos son todos efectivos de las fuerzas de seguridad. Y en esta última causa que menciono ahora, que es la causa Tuno Espinosa, donde está detenido Facundo Lemos, es una causa que aquí también trabajamos. En esa causa también de La Plata también participó la doctora Virginia Kramer. Pero bueno, para hablar de eso y hacer algún análisis más profundo sobre la temática, está con nosotros el doctor Rodrigo Masuccini, quien participó en 2 juicios, puntualmente el de Casco y el de Escobar, el de Orellano, donde allí también en las distintas resoluciones hubo algunas cuestiones que mencionaban respecto de las pericias realizadas por Virginia Kramer. No quiero dejar de mencionar que en el caso Casco, el juez Paulucci se basó en la pericia de esta médica forense para fallar en contra de la inocencia de los policías acusados en esa causa. Por lo tanto, ahí también hay un cuestionamiento a la justicia que toma ¿por qué motivo toma esta pericia de esta mujer para hacer responsable a personas de delitos que no cometieron? Buenos días, doctor Masuccini. Muchas gracias por venir hoy a Muy buenos días Presume Culpable. Y gracias por la invitación. Bueno, ¿qué podemos decir de este tema? Bueno, tantas cosas, ¿no? Muchas cosas. Bueno, Lo venimos denunciando hace tanto tiempo. Eso te iba a decir. En soledad muchas veces, ¿no? Debemos congratularnos. Me parece que debemos ser en la Argentina los primeros que notamos el patrón. Los primeros. Hace ya 4 años, 5 probablemente, que casualmente en muchísimas causas estaba siempre el hilo conductor era Emma Virginia Kramer. Yo sospecho que no es solamente Emma Virginia Kramer. Por la personalidad de esta persona, me parece que es el ariete de un grupo de personas más inteligentes, que trabajan en conjunto, que tienen objetivos, quizás políticos y económicos, políticos porque responden claramente a alguna línea política, muy respetable, pero que busca llevar agua para su molino, y económico porque, por supuesto, hay indemnizaciones millonarias. Cuando uno persigue a efectivos policiales, en realidad lo que está buscando a largo plazo es el dinero del Estado, tanto provincial como argentino. Cuando uno persigue, como al doctor Guisone, un prestigioso médico, obviamente está buscando dinero de la reparación civil. Viene por ahí, creo que lo detectamos con Inocente Colectivo, donde formamos parte, y eso sí, nos congratula de por lo menos habernos adelantado 5 años a este escándalo. Sí, realmente. En el caso Orellano, que bueno, aquí lo hemos trabajado en ambas partes, tanto con los abogados de los acusados como, bueno, luego condenados, y con el papá de Bocacha, Orellano, con quien no tenemos ningún tipo de problema, pero sí él nos acusa de
de determinadas cuestiones que, bueno, hemos tenido un cruce aquí, inclusive al aire con el papá de Bocacha, que obviamente nadie cuestiona lo que pueda pensar la familia con una semejante pérdida, es terrible, pero bueno, hay cuestiones que no podemos dejar de mencionar, y en el fallo de Orellano, los jueces hacen una mención a la pericia de Virginia Kramer. ¿Qué fue lo que dijeron allí? Especialmente el doctor Suárez hace un apartado, digamos que pocas veces he visto, donde literalmente, no es que lo destroza porque fue más fino, pero dice, voy a leer textualmente, Sí. no es tolerable que en un debate se permita a un perito hacer afirmaciones tan concluyentes y desacertadas como las expresadas por Kramer, cuando carecía de elementos serios y válidos para concluir lo que afirmaba, mencionando circunstancias acreditadas, pero que no le permiten obtener las conclusiones que expresa, dando conclusiones propias basadas en conjeturas, sin base en los hechos constatados y más allá de la experiencia. Ella misma nos mencionó que la autopsia debe ser contextualizada, se debe conocer en qué contexto se desarrolla. Señala que estuvo en el lugar del hecho junto con su equipo compuesto de criminalistas y psicólogas para poder comprender la dinámica de los hechos y cuáles podrían eventualmente ser los escenarios. Y agregó que analizó las declaraciones del legajo, señalando lo que surgía de las distintas declaraciones hasta el momento que yo tuve contacto con la causa. Y sus afirmaciones no se condicen con el contexto de que la evidencia señalada. En esto, para no leer tantas fojas, básicamente lo que señala Kramer en el caso de Bocacha Orellano es que se produjo una doble asfixia en Orellano. Uh-huh. Una, existe la asfixia mecánica por compresión, Uh-huh. que es manual, que es cuando la famosa llave mata al león, que a veces Sí. se ve en las películas, que la doctora Kramer lo explicó en juicio, en varios juicios. Sí. Haciendo toda la Una puesta parafernalia. en escena, ¿no? Es una persona muy particular, con un narcisismo muy, muy acentuado, y existe otro tipo de asfixia que es la por sumersión, donde las vías de aire se llenan del líquido. Sí. Ambas son absolutamente incompatibles y responden a situaciones físicas diferentes. Una es la compresión de las vías respiratorias y otra es que se llenan de líquido. O sea, son dos efectos distintos y se reconocen rápidamente por los peritos. Claro. No pueden suceder las dos al mismo tiempo. Bueno, lo que decía Kramer era que habían ocurrido los dos al mismo tiempo. ¿Y por qué tenía que decirlo? Porque la asfixia mecánica por compresión implica, obviamente, una responsabilidad penal mucho mayor que si alguien cae al río y se ahoga. Uh-huh. Básicamente, eso lo expresó en el caso Orellano, también en el caso Casco. Tuvimos el placer de verla, donde en una larguísima declaración tiró como mínimo 5 teorías de la muerte de Casco, para terminar diciendo, yo hablé en general, como diciendo, le sacó todo valor a sus hipótesis. Primera hipótesis, asfixia mecánica por compresión, por la llave mata-león. Segunda hipótesis, cuando se le hizo escuchar por parte de la doctora Travesaro una declaración entre una radio de una universidad pública, decir que había caído vivo al agua. Sí. ¿Por qué? Porque el efecto de que hayan arrojado a alguien vivo al agua para matarlo también es muy cruel, o sea, genera impacto. Dice eso, por supuesto. Obviamente no hay pruebas de que se haya arrojado a Casco al agua, pero lo que quiere decir es que lo que dijo primero en juicio delante de 3 jueces, cuando se le hace escuchar ese relato, inmediatamente cambia y dice que esta persona podría haber sido ahogada en tanques de agua de la comisaría séptima. O sea, es una persona que ha tenido mucha protección por parte de los tribunales, que nunca se ha animado, no sé si por una cuestión de trabajo, de carga de trabajo, un respeto a la investidura profesional, nunca se han animado a tomar medidas. El doctor Suárez tuvo, por lo menos, la decencia de solicitar que se le investigue por falso testimonio. Y así debería haberse hecho, creo que, innumerables juicios. Sabemos que en el Chaco también bueno, y en Chaco es peor todavía, porque en Chaco ella participa sin estar habilitada para hacerlo.
no tenía la habilitación matrícula, la habilitación para ser perito en esa provincia. Exactamente. Fiscalización Sanitaria del Chaco exige a todos los profesionales que se matriculen. Seas de donde seas titular de la Cátedra de La Plata, tenés que matricularte. Con esas cosas no se joden el Chaco, son provincias que se hacen respetar, no como Santa Fe, y está con sus problemas, más allá de que incluso se terminó llevando muestras, una persona que acostumbra llevarse muestras de las pericias, algo que es imposible, o sea, a ver, las pericias, todo queda secuestrado, está cautelado por el Poder Judicial por quien corresponda. Uno no puede llevarse entre comillas, perdón, un pedazo de hueso a su casa como un souvenir. Tiene esa costumbre. Sí, realmente es gravísimo. Y bueno, todas las causas que mencionamos, seguramente debe haber más. Pero quiero explicar la importancia que tiene por Kramer. favor. Uno, como abogado, puede tener una hipótesis de trabajo, pero siempre habla como parte, como un abogado. Y los jueces lo toman como un abogado. Y creo que se entiende a dónde voy. Pero cuando ingresa un perito, que supuestamente está respaldado por la ciencia, su testimonio pesa de otra manera. No es un testimonio parcial. Más allá que el delegado técnico pueda ser contratado por la parte, para ser serio tiene que tener un respaldo científico. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, llega un delegado técnico con mucho teatro, con mucha parafernalia, que habla muy bien, en algún lugar donde no tengan la carga de trabajo como de Rosario, alguna provincia, de golpe digan, a este muchacho murió por estas causas. Y a lo mejor el médico local se ve superado, o se calla, o es tapado, y los jueces eligen a esta persona que están... ¿cómo decirlo? Televisiva, teatral. Ese es el labor. Y aunque dándose cuenta los jueces de que esta persona no deja de hacer un circo, ¿qué pasa? A veces los jueces tienen tantas presiones políticas en determinadas causas que sirve para justificar una condena. Dice, mira, esto es un circo, yo sé que este tipo es inocente, pero lo tengo que condenar. ¿Y cómo lo puedo condenar? Bueno, viene Emma Virginia Kramer, me da un motivo pseudocientífico, pero yo puedo apoyarme en una pericia. Por ejemplo, en el caso Casco, el doctor Paulucci se apoya claramente en la doctora Kramer para desmerecer todas las otras pericias científicas. Es más, la Cámara de Casación Penal se apoya en Emma Virginia Kramer para anular la absolución. Entonces te das cuenta que la función que cumple es muy importante. Sí. Ella es la justificación jurídica a largo plazo de por qué se pueden condenar inocentes. Bueno, y la gravedad, ¿no? La importancia el valor que tiene un perito que supuestamente hace un análisis objetivo de una prueba, emite un informe para que jueces que no son especialistas en esa temática tomen como argumentos, como fundamentos de sus sentencias. Es realmente gravísimo que exista una persona que se dice profesional y que emita estos informes a la medida de quien se lo pide. Yo pienso que es una organización. Sí. Más que una persona. Pero bueno, no tengo tantos elementos, pero seguramente no creo que pueda actuar sola. No, obviamente para hacer esto tiene que tener el respaldo de alguien más, porque bueno, si no, y tiene que haber gente que diga, bueno, tomamos esto y la sostenemos y la protegemos, porque bueno, está en muchos casos. Entonces lo venimos hablando desde hace mucho tiempo esto, desde Inocente Colectivo también, bueno, cómo se arman las causas, ¿no? Y bueno, tiene que existir este tipo de personajes o de organizaciones. En potencial esto existiría. Primero debe existir una tragedia, luego una familia desesperada, un grupo de abogados inescrupulosos que le den forma jurídica y luego esta frutilla de estos informes técnicos y obviamente, por supuesto, una justicia complaciente que cierre. Bueno, realmente me parece gravísimo y bueno, obviamente que nos da alguna satisfacción que esto empiece a salir a la luz,
¿no? Porque, bueno, lo venimos batallando desde hace mucho tiempo, en absoluta soledad. Sí. Y que, bueno, que ahora haya salido se haya mencionado esto en un medio nacional donde tiene mucho mayor alcance y en un caso tan terrible como el de este médico Para mí Guisoni. parte aguas porque se rompe la idea, y esto de que los niños no mienten, que justificaba cualquier cosa. Obviamente, lo que pasa, yo lo veo todos los días, hay una manipulación a un menor donde uno no puede casi repreguntar ni controlar esa prueba porque hay años o meses de trabajo de introyección en el menor de algunas ideas, donde en unos pocos minutos se lo entrevista por un psicólogo y que uno puede hacer un mínimo control y ahí sale una condena. Y ahora, por suerte, sale este joven a decir, mira, a mí me estuvieron incentivando a hacer la denuncia y debe haber muchísimos casos. Sí. Y esto rompe esa idea que viene de hace más o menos 20 o 30 años atrás. Sí, que no decimos con esto que no haya casos que son ciertos y que haya que investigar. Como aclaramos siempre por las dudas, aclaramos que obviamente que si hay un caso que se demuestra fehacientemente es que hay maneras científicas de demostrarlo. Claro. Yo voy a hacer, es poco grotesco, pero por ejemplo, si hay un acceso carnal, sabemos que existe maneras, por ejemplo, por lo menos de manera anal, podemos demostrar que existió y eso médicamente no es controvertible. Por lo menos podemos decir, acá hay un indicio. Claro. El tema es que en un momento determinado te dicen, hay un acceso carnal de forma, no importa, y no hay ninguna evidencia física y tenés que contentarte con la parafernalia de psicología. Perdón, la psicología no es una ciencia, es una disciplina, con algunas reglas, igual que el derecho. Tanto el derecho como la psicología son disciplinas. ¿Tienen reglas? ¿Son científicas? No. No es ingeniería, no es una ciencia dura. Claro. No es física, no es química. Bueno, pero también en algunos casos eso también tiene que ver con la participación y la función de los jueces, ¿no? Acá hace un sábado, no me acuerdo ahora, el sábado pasado o el anterior, estuvimos hablando de un caso también donde hay 2 policías acusados de abuso. Muy bien el caso. Bueno, yo fui el primer defensor. Bueno, hablamos de ese caso aquí, donde el abogado comentó que prueba científica demuestra la inocencia de estas 2 personas acusadas, sin embargo, siguen estando presos y nadie los escucha. Te cuento la anécdota, primera audiencia, con ese caso voy ante la jueza, consiento la prisión preventiva en busca del ADN del señor Álvarez. Porque el ADN es una prueba muy importante. Próxima audiencia, ADN negativo señor Álvarez. Álvarez y Puntano. Puntano ni siquiera pidió hacérselo, dijeron no hace falta porque él no participó en el hecho, pero lo pidió. En la primera audiencia viene Álvarez, obviamente no había tenido relaciones con la jueza. A ver, por lo general en una bombacha había semen de alguien. Y obviamente investigan, no era de Álvarez. No. Para que quede claro, ¿y qué tiene que hacer Álvarez para probar su inocencia? Claro, ya es imposible. Claro, a ver. No, y aparte agrego algo que esta persona, la pretensa víctima, consumía medicación psiquiátrica para evitar las alucinaciones. A ver, yo no digo que tenga ese contexto, ese cuadro, pero sí te tengo que decir que cuando uno busca para qué sirve la risperidona y otro tipo de drogas, justamente tiene que ver con la psicosis, con los cuadros alucinatorios. Bueno, vos conocés el caso, pero es un caso tan indignante que dicen, ¿qué pueden hacer estos hombres para defenderse? Es terrible, realmente. Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero lo vamos a seguir porque, bueno, es un tema que habitualmente ocurre, las falsas denuncias por este tipo de problemáticas y sobre todo remarcar esta función de esta perito que la venimos denunciando hace tiempo y que obviamente cuando hay hechos que ocurrieron y que son verdaderamente, existen pruebas objetivas para condenar a las personas sospechadas, esta
perfecto, tiene que haber justicia, pero no toleramos las denuncias falsas ni que haya personas inocentes presas. Cuando, siempre lo decimos, en esos casos existe un culpable que está libre. Hasta aquí hemos llegado con Se Presume Culpable. Muchas gracias, doctor Masuccini, por esta mañana aquí en Se Presume Culpable.